Buenos días, los temas que vamos a desarrollar son la etapa prenatal, primera infancia, niñez temprana. El desarrollo humano es el conjunto de cambios que experimentan desde la concepción hasta su muerte. A eso se le denomina como desarrollo del ciclo vital. Como primera etapa está la etapa prenatal, que va desde que el óvulo y el espermatozoide se unen hasta que la mujer da luz. Este proceso dura 9 meses. En general, en él se ve involucrado la formación del embrión, posteriormente del feto. La duración del embarazo de una mujer es de 38 a 40 semanas de gestación. Cada semana se ven diferentes cambios en la estructura del feto. Es muy importante que los padres participen en el embarazo y creen vínculos y lazos emocionales fuertes con el feto, ya que todo lo negativo le afecta al feto. Hay casos en que las madres no desean el embarazo y pasan en constante depresión o consumen drogas. Durante el proceso del embarazo afecta al feto y al nacer igual puede venir con malformaciones o enfermedades crónicas. Existen tres periodos en la etapa prenatal, la primera etapa es periodo periodo germinal, que también es conocido como cigoto, que va desde que ocurre la fecundación, que aproximadamente ese proceso se ve en 2 semanas, donde se dividen las células y pasan de las trompas de falopio al útero. Luego comienza la formación del embrión. El embrión se ve extremadamente expuesto a los teratenógenos, que son enfermedades no genéticas, pero sí ocasionadas por el entorno que le rodea a la madre. Como segundo periodo está el periodo embrionario, que va desde la semana 3 a la semana 8, en donde este periodo de tiempo comienza a construirse el cerebro, la médula espinal, el esqueleto y el hígado y los aparatos reproductor. Existen 3 capas en el feto, que es endodermo, mesodermo y ectodermo. En, 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 la, en la capa endodermo se producen las glándulas endocrinas, el sistema nervioso y el hígado. En la capa mesodermo se desarrollan los músculos, el esqueleto, riñones, aparato reproductor. En, en la capa ectodermo, se desarrolla el sistema nervioso y la piel. Como último periodo está el periodo fetal, que va desde la semana 9 hasta el nacimiento. Al cuarto mes, el feto es capaz de mover sus extremidades, brazos, piernas. Se pueden apreciar las primeras conductas, que son como las pataditas, ya que el feto ya puede movilizar sus extremidades. Ya al terminar esta etapa, sus órganos tendrían que estar funcionando a la perfección, en excepción de los pulmones, ya que aún están maduros. La cabeza del feto se desplaza hacia abajo para prepararse para el parto. Y es ahí donde finaliza la etapa prenatal, al nacer. Primera infancia. La primera infancia se define como la etapa del ciclo vital del ser humano, sumamente importante para su propio desarrollo. Empieza desde la gestación hasta los 5 años de edad del niño. En esta
En esta etapa vamos a saber la importancia. ¿Por qué? Porque el niño va a empezar a sentar sus propias bases para su propio desarrollo, en el cual va a encontrar sus propias capacidades, sus habilidades y potenciales. Esto le va a ayudar a hacer sus propias herramientas para las demás etapas que le faltan hasta llegar a su vida adulta. Cuando hablamos de primera infancia, debemos recordar que va a tener 3 características sumamente importantes. La primera de ellas va a ser el desarrollo motor. En el desarrollo motor se dice que se va a definir como el control progresivo de las posturas del niño, es decir, el niño cuando nace no tiene control de sus movimientos, son involuntarios, y en este desarrollo él va a aprender a controlarlos. Como número 2 tenemos el desarrollo emocional. En el desarrollo emocional se dice que es el proceso de adquisición de autonomía psíquica. Como número 3 tenemos el desarrollo intelectual. En el desarrollo intelectual nos va a explicar que se va a caracterizar por el tránsito de lo motor a lo representativo. Y esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este video. Como primera fase vamos a hablar del desarrollo motor en la primera infancia. Eso nos dice que son los movimientos que el niño tiene incontrolados y más no coordinados. Es decir, cuando él nace no va a tener control de su propio cuerpo. Va a ser en esta etapa donde él va a aprender a desarrollarlo. Es decir, el niño primero va a empezar por fases, no va a controlar todo su cuerpo de un solo. Va a aprender a saber de que él puede emitir órdenes a su cerebro, pero va a empezar por las primeras más cercanas, es decir, va a empezar a tener control de las cosas más cercanas a su cerebro, la cual podría ser su cabeza, etc. Un ejemplo de esto muy importante para que me entiendan puede ser en las articulaciones. Cuando hablamos de esto, puede ser que el niño emite una orden y aprende a controlar su codo. Va a ser primero que controlar su muñeca. Cuando aprenda a controlar su muñeca, va a aprender a controlar sus dedos y todo va a ser por fase. Y hasta acá cuando nos damos cuenta que la madre es muy importante y los cuidados de la familia para esa etapa del niño, para irle mostrando esto y que él sepa de que puede tener propios movimientos controlados. Lo curioso de esta fase es que al terminarla, el niño va a poder tener control de sus propios movimientos y va a ser un niño que ya tiene control de sus movimientos, va a conocer sus objetos, etc. En el número 2 vamos a descubrir el desarrollo emocional en la primera infancia. Eso nos dice que sucede en los primeros años de vida y lo cual va a tener relevancia muy importante para el funcionamiento adulto. Es decir, en el desarrollo emocional el niño va a crear sus propias bases y va a ser un reflejo de lo que va a ser en su vida adulta, porque estas son sus bases. En esto nos encontramos de que es muy importante el rol de una madre, por decirlo así, o cuidados maternos. A esto no me refiero a que solo la madre puede cuidar a un niño, no. Esto se puede implicar también que a quien lo cuide puede ser su padre, su tía o cualquier persona que quiera hacer un apego con el niño, porque el niño tiene que hacer un apego. Es por eso que se dice que es el desarrollo emocional. En esto son muy importantes que la madre, el cuidador, como lo dije anteriormente, tiene que tener 3 tareas sumamente importantes. Una de ellas es mostrarle al niño el sostén de las cosas, el manejo y sobre todo la representación de los objetos. Es acá donde se cumple eso. El niño ya tiene que aprender a saber cuál es su entorno y a saber a manejarse en él. Como número 3 vamos a tener el desarrollo cognitivo. En el desarrollo cognitivo nos dice que es la primera infancia. La primera infancia debemos aprender acerca de sí mismo. El niño debe aprender acerca de sí mismo, es decir, de su mundo a través de su actividad sensorial y motora en el desarrollo. Los infantes pasan de un estado inicial en el cual corresponden solo mediante reflejos a pasar a un comportamientos casuales y convertirse en niños orientados por sus propios objetos. Es decir, cuando empieza esta etapa en el desarrollo cognitivo nos damos cuenta que el niño, como lo dije anteriormente, en la primera etapa no tiene movimientos controlados, pero ya al finalizarla el niño va a aprender eso, el niño va a tener eso. Cuando hablamos del desarrollo infantil vamos a descubrir la importancia de los procesos motores y cognitivos, los cuales son características en la primera infancia, porque son indispensables en el desarrollo, los cuales van a estrechar un papel sumamente importante y le van a mostrar al niño el apego. El niño ya va a tener sus propias emociones, sus propios sentimientos, y esto es en lo que se basa el desarrollo en la primera etapa.
les voy a hablar sobre la niñez temprana. En la niñez temprana podemos ver de que los niños tienen un desarrollo físico más evolutivo. Sus músculos tienden a crecer, tienden a ser un poco más duros, como podemos observarlos en el abdomen. En el abdomen los niños los apretan, tienden a ser un poco más gruesos. También el cartílago tiende a convertirse a hueso, donde sus órganos están un poco más protegidos. También en esta etapa los niños tienden a crear ciertas habilidades, donde las habilidades pueden ser gruesas o finas, donde bien sabemos de que las habilidades gruesas son cuando los niños ya juegan al balón, corren, saltan, y también las habilidades finas son cuando los niños ya tienen coordinación con sus ojos, con sus manos y con sus músculos. También en esta etapa de la niñez temprana podemos observar de que los niños tienen trastorno del sueño, donde ellos tienden a dormir menos también y comienzan a tener ciertas características en su trastorno del sueño, que son como pesadillas, hablan en las noches, tienen sonambulismo, y es aquí donde los niños comienzan a tener esos tipos de trastorno, que en los cuales son ocasionados por ver videos no adecuados a su edad, o por ver ciertas imágenes, o también tienden a tener sus amigos imaginarios. También podemos ver que en esta etapa los niños comienzan a desarrollarse con el desarrollo del lenguaje. En el desarrollo del lenguaje comienzan a coordinar sílabas, a crear ciertas oraciones cortas, comienzan a captar ciertas palabras en las que ellos escuchan, ya que en esta etapa ellos están aprendiendo acerca de su alrededor. Podemos también observar en el desarrollo psicosocial, donde los niños tienden a crear ciertas amistades con otros niños, comienzan a saber su género, donde ellos, si son niñas, comienzan a relacionarse más con las niñas y los niños por ende con los niños. Las niñas y los niños saben muy bien diferenciar qué juegos corresponden a cada género. También podemos observar en esta etapa de que los niños en el preescolar tienden a tener ciertas características copiando de ciertos niños, ya que en esto influye la crianza de los padres. Dependiendo cómo los padres críen a sus hijos, así es el comportamiento de sus hijos en el preescolar e incluso en la socialización en la sociedad. Sabemos de que los niños aprenden ciertas características en lo cual ellos ven en su entorno, o también ven en las apariencias de sus padres, de sus hermanos, de sus familias e incluso de sus amigos. En esta etapa del desarrollo psicosocial podemos observar de que los niños tienen su propio autoconcepto, tienen su propia autoestima, donde los niños se creen capaces de poder realizar ciertas actividades. Los niños tienden también a querer dibujar. Los niños tienden también a querer pintar. En esta etapa podemos observar de que los padres necesitan saber en qué momento darles estímulos a los hijos, donde tienen que saber premiar cuando los hijos se portan bien y cuando necesitan un castigo cuando los hijos se portan mal. Los niños tienen que entender qué es lo bueno y qué es lo malo. En esta etapa también los niños comienzan a comprender
un poco más de lo que antes lo hacían. Antes ellos pensaban que hasta su entorno de su habitación se podría convertir en un castillo. En esta etapa los niños ya ven muy diferente, donde ellos ya no piensan ser unos superhéroes o unos superman, sino que en esta etapa ellos ven de que ya necesitan crearse una imagen diferente, donde ellos ven de que las niñas por ende quieren ser doctoras o enfermeras, y podemos ver que los niños quieren ser bomberos, quieren ser policías. Entonces en esta etapa donde ellos quieren crear su propio yo al propio ideal, perdón. Entonces es así como se comprende la niñez temprana. Es donde el niño comienza a descubrir ciertas cosas diferentes o ciertos ámbitos, y donde ellos comienzan a captar las cosas que ellos piensan que es bueno y que es malo.